Bienvenidos a Sodre en Escena. Los invitamos a seguir conociendo acerca de este primer festival de verano de danza contemporánea. Vamos a tener el testimonio de quienes fueron los creadores de cada una de las obras, los intérpretes y los organizadores del festival. No se lo pierdan. Obtener, que es alcanzar, conseguir, y retener, que es guardar para sí. Impedir el curso normal de una acción. Este festival ha reunido a artistas, creadores, investigadores, gestores, docentes vinculados a la danza en el Uruguay, y esta iniciativa, para llevar adelante esta iniciativa, estamos contando con el apoyo del INAE, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y las escuelas de formación artística del Sodre. Y contamos también con el apoyo de SWAT, que nos está acompañando en este emprendimiento. Y nosotros con el instituto siempre estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando en una línea de acercamiento de las expresiones artísticas, o en este caso de las artes escénicas, teatro, circo, títere y danza, y ese acercamiento lo hacemos de diferentes formas, con apoyo hacia iniciativas del sector, o sea, del sector de iniciativas independientes, en el que ayudamos y colaboramos también en que esas cosas puedan ser realizables, y también con iniciativas propias, iniciativas de generar diferentes tipos de actividades, diferentes instancias en donde, por un lado, las personas pueden acercarse a este mundo de las artes escénicas, pero también apoyando y fuertemente a la profesionalización de todo el sector de las artes. Para mí fue una gran sorpresa, linda sorpresa, como fundador de la división de danza contemporánea de la escuela, del área de danza contemporánea, ver que en la cantidad de grupos que se presentaron hay muchos egresados de la escuela de danza contemporánea, y ver que ahora están teniendo un camino profesional. Me ha pasado venir a ver un espectáculo de Nicole Bisomikamian, que la miraba y decía, claro, ella egresó de la escuela, y en el escenario veía a sus compañeros de generación en un trabajo increíble que podría estar en cualquier festival. Entonces, siento que goza de buena salud la danza contemporánea con este futuro de estos chicos, de la escuela, no solo en danza contemporánea, en todas las carreras tienen un nivel muy importante, mucho más ahora siendo reconocidas como escuelas terciarias, donde se reconoce también y asegura la continuidad académica de aquellos que quieran tener una continuidad académica, y de aquellos que quieran tener una carrera como intérpretes o como creadores, han pasado por una gama de
maestros muy diversa y se ve en los trabajos que hacen, ¿no? Son trabajos que son más teatrales, otros que son más técnicos, otros que tienen más que ver con el arte de la performance. Entonces esa diversidad a mí me llena de orgullo haber sido parte de ese inicio y después haber estado como coordinador académico y después como director de las escuelas y ver que la escuela continúa firme y sólida. Contener es mantener algo dentro de ciertos límites. O sea, es evitar que algo salga de su estado natural o que vuelva a su estado natural. Es mantener algo quieto y no dejar que se mueva. En la acción de contención reconocemos dos elementos, el contenido y el contingente. Es sostener, dar forma o reprimir. Poner algo dentro y evitar que se salga. Por ejemplo, puedo agarrar tu cuerpo y contenerlo para que no se mueva, o puedo contener la alegría dentro mío, o acompañarte si te sentís mal. Contener es la acción de dar sustento afectivo o emocional a alguien que por alguna u otra razón no puede consigo mismo, y el desenfreno apasionado lo revuelca por el suelo. O alguien que por el contrario, muy lejano de su deseo, se siente estancado o estancada y necesita liberar esa energía, y por confianza o casualidad lo hace llorando en tu hombro. No dejar que se mueva tanta cosa, quedarte quietito ahí en tu lugar. Guardarte lo que tenés para decir. Agarrar algo fuerte para que no se escape. Es como una canilla abierta que va llenando un recipiente con agua. Si el agua se va a desparramar, puedo poner mis manos alrededor y la contengo, ¿no? Para que no se vaya. Surge primero por el deseo de hacer una conferencia performática, que es un género bastante nuevo. En realidad no, pero sí se está empezando a investigar un poco más. A mí me interesaba, primero me llamó la atención como espectadora, después también lo estuve estudiando más teóricamente, también como parte de estudios de una maestría, y como también soy bailarina, dije, bueno, ¿por qué no probarlo hacer en la práctica? O sea, para poder salir un poquito de los libros, digamos, y fue como también para mí una primera experiencia de animarme a dirigir un equipo, que en realidad no fue una dirección así como que yo llego y digo, esto es así, sino que fue una construcción grupal. Pero bueno, primero surge el deseo de investigar en el formato de la conferencia performática y después enseguida que empezamos a armar el equipo y a ver un poco qué era esto de la conferencia, cayó la pandemia. Entonces empezamos a reunirnos por Zoom y ahí pensando un poco los temas que nos podían interesar hablar en este formato conferencia-obra, surgió el tema de la contención, por obvias razones, como que contenemos a nuestras casas, que nos contiene, como indagar en la contención desde diferentes puntos de vista. Y bueno, y ahí empezamos a investigar, fue primero un proceso por Zoom, después presencial, eso fue el año pasado, participamos primero de otro ciclo, y hicimos 3 funciones y quedamos en pausa y estábamos como intentando ver cómo seguir con la obra porque teníamos ganas de seguir haciéndola y de seguir mostrándola, y bueno, justo apareció la convocatoria del festival. La idea de que sea un grupo así, como conformado por actores y bailarines, y también diseñadoras, surge un poco porque en realidad la conferencia tiene palabra, en general los bailarines nos caracterizamos por tener más dificultades con la palabra, y los actores, bueno, como que dominan más ese terreno, y entonces no sé, creo que me parecía lindo que no fuera, no sé si lindo es la palabra, bueno, más interesante que fuera un grupo compuesto por bailarines y actores que en realidad, digo, se puede ver como espectadores a diferencia en la obra, pero no es que nosotros lo mostramos y decimos, tales son bailarines y tales son actores, simplemente son sus formaciones. En realidad nosotros siempre jodemos que todos somos bailarines o todos somos actores, también para romper un poco con esa idea del bailarín como, no sé, estilizado, flaco, súper habilidoso, necesariamente. O sea, puede ser que sí o puede ser que no, y que como abrir las formas de la danza. En la obra concretamente hay mucha palabra, de hecho, algo que, bueno, fue como gracioso porque había gente que nos decía, hablan mucho para hacer danza, o había gente al revés que venía por ahí más del palo de teatro y decía, ¿por qué se ponen a bailar y dejan de hablar? Hablen más. O sea, había como, fuimos sintiendo diferentes demandas de la gente, pero sí, usamos la palabra como otra forma también de expresión, no como, por ahí no es como en el teatro que la palabra suele ser más el centro,
sino que la palabra es un elemento más. O sea, está la palabra, pero siempre está más ligada al cuerpo, al diseño, a la escena, a las luces, a los objetos, a la música, a todo. O sea, es un elemento, capaz que no es tan central como sería en el teatro por ahí. Sobre todo al final de la obra hacíamos como una práctica que duraba casi, no sé, 8 o 9 minutos, que era como increyendo cada vez de mayor intensidad, digamos, física. Y ahí, bueno, sí, hay un entrenamiento que se requiere, sobre todo de resistencia. No es el entrenamiento que quizás estamos más acostumbrados a ver, que es el de imitar una coreografía, pero sí de resistencia física. Y creo que, bueno, no es solo resistencia, sino también se entrena también como una sensibilidad. O sea, hay partes de la obra que eran improvisadas, no improvisadas verbalmente, los textos ya estaban escritos, pero sí improvisadas físicamente. Entonces, también es un entrenamiento ese juego de la improvisación en escena, en el momento. Por más de que es un juego con muchas pautas, con muchas reglas, se requiere entrenar. O sea, no es que puedes ir un día, levantarte y meterte a hacer eso, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cadáver es una pieza escénica que con Diego Sin los dos elegimos crear el año pasado. Nos gustó bailar juntos, ya veníamos bailando juntos hacía tiempo, entonces convocamos. En realidad primero se nos ocurrió un juego, Cadáver Exquisito, es de escritura, se puede hacer dibujando, pero bueno, de escritura, donde uno escribe una frase, da vuelta a la hoja y otra persona hace la segunda frase, digamos, y así sucesivamente sin ver lo que el anterior escribió. Luego cuando termina, como se decide o se llena la hoja, se lee eso y queda algo medio abstracto, medio interesante por momentos, porque por ahí se hacen campamentos, se hacen juegos en familia y como que la atmósfera de ese día se transmite en ese papel. Entonces queda muy interesante. Se nos ocurrió que 5 directores nos dirigieran. Entonces nosotros poníamos el cuerpo y la sala, que bueno, intercambiamos por clases y etcétera. Entonces llamamos al primer director, teníamos como varios que queríamos. Empezamos con 3, en realidad, que era más certero que lo podíamos lograr. Entonces bueno, llamamos a Vera Garat, Miguel Jaime y Graciela Figueroa. Los 3 por suerte aceptaron. La idea es que cada director pueda hacer una cápsula de 20 minutos, como si fuese una obra de 20 minutos, un corto, digamos. Y entonces después nosotros podíamos elegir en qué posición colocar cada pieza. Hoy por hoy empieza con la parte de Miguel Jaime, después Vera Garat y Graciela Figueroa. Ese es como la obra hoy en día. La premisa o el hilo conductor que nosotros le sugeríamos al director era un video que teníamos hecho
donde con Diego bailamos las danzas que a nosotros nos interesan, que son el contact, el tango, la capoeira, la danza contemporánea, mucha acrobacia también. Entonces esas disciplinas estaban en ese video, ellos lo veían y como que ya le dábamos como una impronta de, bueno, nosotros somos esto, este dúo lo que puede dar más o menos es esto, vos podés hacer lo que quieras, vos como director, directora, podés hacer lo que quieras. Entonces las sesiones que íbamos haciendo eran en base a lo que él o la directora deseaban. Por ahí, por ejemplo, en el caso de Vera, vino colgada con algo que le interesaban, los temblores, las moléculas, todo también con la interferencia del sonido, y desde ahí ya, desde el primer día ya nos colocó uno sobre otro, uno al lado del otro, y de ahí salió lo que es el solo de ella. Después, por ejemplo, con Miguel fue mucho más de prácticas y de investigación, y él hasta cierto momento como que tampoco quería ser como el director, era más como que nos iba diciendo pautas y prácticas escénicas y nosotros las íbamos practicando, y de ahí quedó algo que hoy por hoy podríamos decir que es la parte de Miguel. Lo mismo con Graciela, tuvimos un trabajo hermoso. Fue duradero en el tiempo porque con temas de que ella estaba laburando, trabajando mucho, también el año pasado la operaron, entonces era todo como ahí, pero salió y estamos muy contentos de poder hacerlo. Estamos como, por suerte, abrazados en muchas posibilidades, y justamente a mí en lo personal me interesa mezclar la danza con la acrobacia, entonces desde ahí es un cuerpo distinto que tiene que tener toda la rigidez para soportar un peso arriba o hacer una pirueta súper virtuosa, pero tal vez también para demostrar la fragilidad y suavidad y sensibilidad que se necesita para lo otro. En cuanto a la generación de públicos de la danza contemporánea, hay un camino recorrido que ha llevado mucho tiempo, que es cierto que ha ido cambiando los públicos. Recuerdo no hace tanto tiempo tampoco, donde vos veías siempre el mismo público en los espectáculos de danza y casi que la gente viéndose encima, una cosa muy endogámica, ¿no? Y han habido ciertos proyectos, especialmente festivales o plataformas de presentación, como son espacios como este o la Zabala Muniz en el Solís, espacios que se han caracterizado por programar danza contemporánea y han invitado a los públicos a acercarse a este género. No es fácil, porque también hay mucha desinformación quizás, o falta de información, entonces ahí los festivales son clave, festivales desde las instituciones públicas que promuevan la diversidad de creadores que hay, un especial de danza contemporánea como el que estamos haciendo hoy, donde va a llegar a todo el país y gente quizás está conociendo la danza contemporánea a través de esto. Para poder disfrutar de la danza y específicamente de la danza contemporánea que obviamente viene creciendo y viene desarrollándose en el Uruguay súper fuerte y con esa intención también y con ganas de generar los vínculos entre los espectadores y artistas, entre las personas interesadas por esta expresión, pero también aquellas personas que de alguna forma pueden llegar a tomar este espacio como un lugar de acercamiento hacia la disciplina de la danza contemporánea. Yo justo hice mi tesis de maestría sobre este tema y entonces cuando entrevistaba a algunos creadores decían, bueno, nunca pensamos en el espectador. Yo hago mi trabajo, pero no importa si vienen uno o muchos. Entonces yo ahí un poco que digo, bueno, pero lo haces en un teatro, o sea que querés que venga gente. Entonces hay un lugar donde tenemos que pensar, como decía Humberto Eco, decía, escribo pensando en el lector modelo. Entonces, ¿cuál es mi espectador modelo? ¿A quién le estoy hablando? Porque después,
Cuando comunico tengo que hablarle a esa persona en un idioma que me entienda y que se siente invitado para venir al teatro. Y creo que ahí hay un camino por recorrer, en llegarle de una manera más horizontal a los públicos, que se sientan invitados a venir, que no sientan esa barrera de yo esto no lo voy a entender. Yo tengo una manera de acercarme a la danza contemporánea, pero no quiere decir que sea la misma manera que tiene otra persona. Alguien me decía, en esta parte de la obra en realidad el coreógrafo quiso decir no sé qué, ¿no? Yo digo, si lo viste, está. Si lo viste, lo dijo. Al borde de la piscina surge en el año 15, ahora hace 5 años. Andrea Aroba, que organiza los Solos al Mediodía, me llama y me dice, tengo una propuesta para que bailes un solo. Ahí quedó eso. Y vas a trabajar con Norma Berriolo. Bárbaro. Fui a la entrevista en la casa de Andrea, junto con Norma. Yo con la idea de que era un solo dentro de una obra, porque ya me había pasado, ya había empezado a bailar de nuevo como en el 2010, es decir, yo antes de retirarme de bailarín, hice la EMAD, y entonces empecé a hacer teatro. Y un día surgió la invitación para hacer una obra de danza-teatro. Se ve que la gente me vio y dijo, bueno, el veterano todavía se mueve. Yo también me sorprendí, porque vi que todavía había polenta. Y bueno, cuando fui a la entrevista y me dicen que era un solo de entre 35 y 40 minutos, dije que no. Que yo no me sentía capaz de mantener una obra solo durante 40 minutos, que era un hombre grande, que si bien había estado bailando desde el 2010, pero que era participación en una obra de grupo. Y bueno, y ahí convenciéndome, tratando de convencer y que no sé cuánto, y argumentos miles. Y en un momento determinado le digo, pero Andrea, esto es como pararme frente a una piscina que no tiene una gota de agua. En la idea de que me iba a escrachar. Y Andrea me dice, ya está el título de la obra. Salimos de ahí, de la entrevista, y Norma me dice, bueno, anda pensando en algunas cosas, me gustaría que fueras pensando en El Cisne, la famosa obra que bailan las pueblos. Y yo dije, de ninguna manera, eso no lo hago. Con mis prejuicios de haber visto toda la vida bailarines que van perdiendo plumas y que ta. Y llegó el primer ensayo, que fuimos a ensayar alemán, y me dijo, ¿te animás a probarlo? Voy a hacer un entre paréntesis. Yo, además de bailarín clásico, hice contemporáneo, hice moderno. Como hace 5 años que estoy trabajando el buto, es decir, nunca me quedé quieto y seguí tratando de aprendiendo cosas. Y bueno, le dije, mira, no nos vamos a pelear porque yo conozco desde que tenés 17 años, poné la música y dame unos minutos. Bueno, ahí me tiré en el suelo y dije, voy a dejar como en el buto que el cuerpo exprese. Con 75 años algo tiene para decir. Y empecé a improvisar. Cuando terminó, me dice, pero pucha, ¿no querías hacerlo? Y ya hasta el final. Y así se fue desarrollando la obra. Yo, de mi parte, lo que hice fue crear coreografías
desde la improvisación. Es decir, de que mi cuerpo contara lo que tiene adentro. Que eso es, en todos los años que tengo hay mucho para decir. Norma hizo la parte intelectual, ella propuso algunas músicas, yo otras, y te voy a decir la verdad, fue tan fácil hacerlo. Era como que en algún lugar del éter, eso está escrito en el universo y en mi cuerpo, y en el de Norma, porque venía con una música, me hacía una propuesta y le digo, bueno, trabajamos desde a ver qué pasa conmigo. Y así fue surgiendo. Lo ensayamos en 2 meses y poco. Y yo no podía creer. Y me di cuenta, a mí nunca me gustó verme, jamás. Bailé 29 años acá en el Sodre, y jamás me gustó verme, porque siempre me veía lleno de defectos. Y me animé a ver esta obra como a los 3 meses. Y dije, la pucha, conté mi vida. Porque cada escena tiene de mí, pero además tiene de cualquier persona. Y aunque te parezca, me emocioné. Porque vi a mi padre, me vi a mí bailando, peleando, gozando. Y así se fue desarrollando y así la sigo haciendo. La he hecho muchas veces, porque la he hecho en Uruguay muchas veces. La llevé a un festival a San Pablo, la llevé a Buenos Aires. Y cada vez que la reponemos, claro, aparecen cosas nuevas, de Norma y mías. Entonces, sin cambiar la estructura y sin cambios fundamentales, la obra va teniendo cosas nuevas. El cuerpo, el músculo, tiene una memoria increíble. Y la técnica aparece, pero claro, no soy el que tenía 35 años y que hacía 3 piruetas y saltaba, porque además no me interesa eso ya. Aunque lo pudiera hacer, que es imposible, no me interesa. Porque creo yo puedo contar otras cosas con mi cuerpo. Puedo contar cosas que están vivas. Y es verdad que el cuerpo se envejece. En una de las frases que dijo la obra, el cuerpo se envejece, pero la mente no. Y se envejece, pero está cargado de vida, cargado de sentimientos, cargado de alegría, cargado de tristezas, cargado de la vida.
el festival está enfocado, está centrado en la danza contemporánea y además de la programación artística que se aloja en las salas, en la sala Balso y en la sala Baferreira, tiene una propuesta muy rica que acompaña el festival y que está centrada en una propuesta de talleres y de charlas. Nos permite comprender la danza como una herramienta de impacto a nivel de la transformación social, o sea, todo lo que la danza tiene para aportar desde la perspectiva de la inclusión, o sea, entendemos que todas estas propuestas le agregan un valor y una riqueza muy grande a este festival que trasciende naturalmente lo que es la programación de las salas y la valiosísima propuesta sin duda que traen nuestros artistas arriba del escenario. Sin duda estas propuestas permiten seguir como creando puentes que facilitan como la comprensión de estos lenguajes que para muchas personas son nuevos y no solo la comprensión sino también el acercamiento y la familiarización con estos lenguajes, ¿no? Es decir, como socializar códigos y también la posibilidad, asistir es descubrir es comprender, experimentar, disfrutar y bueno, y todo esto se habilita como desde distintos lugares y por eso esta propuesta de festival tan amplia, tan variada, tan rica desde distintos ángulos. A mí me gusta mucho la danza contemporánea desde los conceptos que se usan, como que es una danza que no tiene estereotipos de cuerpos, ni de cómo se hace, ni nada, como que todos son bienvenidos, todos podemos hacerlo y está de más que eso suceda porque nada, en la danza es bastante complicado a veces como acceder a diferentes cosas o diferentes obras. Y la danza contemporánea te permite como expandir diferentes sensaciones y diferentes cosas que van desde otro punto y no tanto desde a ver si esto técnico está perfecto o qué. Es como desde otro lado y está de más. Mucha parte del proceso se hizo por Zoom y nada, era como muy cotidiano todo, como cosas cotidianas que surgían y el vestuario era como una sociedad, nosotros normales vestidos como si estuviésemos todos los días en la clase, en un salón. Y eso está además porque te habilita otras cosas que cuando necesitas escenografía y otras cosas es muchos gastos económicos y cosas y esto se da desde los procesos y desde las cosas más básicas capaz. Yo empecé desde muy chiquita bailando ballet amateur nomás en una escuela de mi barrio y en clubes y cosas, yo hice muchas cosas, hice patinaje, hice gimnasia artística y ballet, siempre todo así. Y nada, después empecé comedia musical, que ahí fue cuando ya empecé como de forma más profesional, porque ya era más grande, tenía 15, entonces ya ahí empecé como a investigarme más y a decir, ok, esto es lo que quiero para mi vida. Y después entré a la escuela con la que surgió 1%, que ahí empecé la formación real en danza, si bien yo ya venía bailando hacía mucho tiempo, danza solo, no había hecho nunca, porque hacía canto, hacía actuación, patín, todas esas cosas, como muchas cosas, que me habilitaron a muchas cosas obviamente, pero la danza así como fuerte la empecé en esta escuela, IFA. Nosotros con 1% empezamos en un salón, se nos propuso como, era una parte de la formación, era nuestra obra de egreso, y dijimos, ok, a ver qué podemos hacer, empezamos a tirando ideas y estábamos en un contexto social bastante particular, pandemia, y dijimos, bueno, ¿esto cómo puede surgir? Y dijimos, bueno, ¿qué nos trae la pandemia hoy? Y es mucha paranoia, justo en ese momento había mucha paranoia porque era el 13 de marzo surgió el concepto, que fue el día que colapsó todo.
Y nada, dijimos, bueno, Paranoia. Y esa noche nos dijeron que a partir de ahí vamos a estar por Zoom. Y muchas cosas que surgieron a partir de ese Zoom, de esa como conectividad que no estaba y que sí. Y por eso ese 1%, como que todos somos eso que está ahí, que todos vivimos como ese sentimiento de paranoia. Y la obra es eso, la obra no hay un concepto, un hilo conductor en realidad, no es que vos vayas a decir, esto acá empezó así y terminó así, sino es que es como una mezcla de sensaciones que vas a sentir en la función que te van a dejar como qué fuerte, y eso era todo lo que estábamos viviendo y lo que vivimos, e incluso usamos miedos que no eran típicos de la pandemia, sino que eran miedos que nosotros teníamos de andar en la calle, de cosas que nos inculcan de chicos, de decir, no sé, miedos que en realidad era eso, y la pandemia fue como un disparador. Somos 9 nosotros, aportamos como el concepto. Nosotros tenemos 3 directores, Emiliano de Agostino, Jessica Yapira y Juan Miguel Ibarlucea, que ellos fueron los que nos guiaron y los que proponían cosas para que nosotros investigáramos físicamente, y de ahí se seguía como solventando la situación. Pero era como una creación más conjunta, no teníamos a alguien que nos dijera, bueno, esto es así, vamos a hacer este concepto, no, si bien era todo como colectivo y bueno, a ver qué les parece este vestuario, qué les parece este maquillaje, qué les parece esta música, y así lo fuimos creando en conjunto. Yo fui en Holanda en 1998 hasta 2002 en una escuela que es solamente para danza contemporánea. Entonces de ese momento seguir. La idea fue como hacer una obra con la idea de acumulación. Entonces, como un movimiento sigue otro, es una acumulación de hasta un momento que no podemos más hacer. Entonces hay un caos y cómo vivir con ese caos. Esa es la idea. Vivir con
con la que no saben qué pasando, ¿no? En ese momento especialmente, como que hay como, vamos a vivir que hay hoy o vivir con que es en ese momento. Entonces es como para mí siempre una pregunta muy interesante, vivir con el caos. Los primeros ensayos fue como con distancia, como con respecto de los 2 metros, pero ese fue como en agosto. Entonces después fue más relajo, más bueno, es un ensayo, vamos a cortar la distancia y todo eso y continuar. Pero los primeros bastante como, bueno, vamos 2 metros en el espacio, distancia, y mira qué pasó con ese ejercicio en el principio, pero después como, sí, hacer un buen equipo, como ese es como mis colegas, fue increíble, como Ale, Sandy, Fabri, Ayara, todo fue como muy importante porque necesito como el ayuda de afuera, mirar dentro, todo ese feedback es con mis colegas. Y cuando hay un buen equipo funciona muy bien de hacer muchos roles. La definición de la danza contemporánea es todo un tema y creo que es un tema en el que la misma disciplina viene intentando definir o circunscribir en el último tiempo. Empezó quizás al finales de los años 60 y 70 como una ruptura con el ballet de la danza moderna y desde entonces ha adquirido también como otro estatuto y hay algunas técnicas y algunas disciplinas que ya se han establecido tanto hoy que podremos empezar a dudar de si siguen siendo contemporáneos o no. Entonces la definición es bastante compleja. Yo tengo una teoría como de autopercepción, ¿no? Como si uno se siente incluido dentro de esa perspectiva que tiene que ver con una forma de pensar el momento actual y pensar en la disciplina artística como tal, ¿no? Que eso para mí es lo que caracteriza lo contemporáneo de lo que no lo es. Como hay una forma de pensarse nueva, no hay fórmulas o recetas que sean infalibles, ¿no? Es como, bueno, cada uno puede hacer con lo que le gusta, con lo que investigó, con las técnicas que le sirven, que le apetecen, que le interesan, su propio mix. Y ahí está como para mí el eje de lo contemporáneo. Desde todas las posibilidades que hay ahora, que realmente hay acceso a pila de cosas que hace 40 años no había. El bailarín tenía que elegir una cosa y estudiar una, pues estaba también mal visto estar en muchos lugares a la vez. Y ahora todo lo contrario, cuanto más acervo, cuanto más otras cosas haga el bailarín o el intérprete en general, tiene la posibilidad de mejorar o de fusionar desde el folclore hasta las danzas urbanas, desde la tecnología hasta la ciencia.
Es como todo ese mix es lo que hoy yo entiendo como danza contemporánea y abarca todas sus posibilidades. Los festivales son para mí una instancia muy enriquecedora para cualquier artista. Esta vez fue en nuestra casa, digamos, como que sea acá en Uruguay, que justo por las contingencias de toda la situación mundial y esa oportunidad de compartir un mismo espacio y sostenerlo y validarlo juntos también está muy bueno. Es un espacio de siempre motivante de ver qué están haciendo otros, hacia dónde van estas líneas de investigación diversas en la danza contemporánea y a la vez la oportunidad de presentarse, ¿no?, con todo este contexto y teniendo el Sodre como el lugar para hacerlo, que siempre es como una sala que uno aspira o que considera como referente en todo lo que tiene que ver con cultura en este país. Fue un año difícil porque también mucha gente se quedó sin trabajo o fue muy difícil sostener la forma en la que nos manejamos los artistas económicamente, que es como una economía de mucho trabajo, pero que a la vez siempre está pendiendo de un hilo y ese hilo se cortó durante un tiempo, entonces fue complejo desde esa perspectiva. Pero creo que tuvo muchas cosas buenas, que fue reencontrarnos, remotivarnos, repensarnos, bueno, qué lugar ocupa lo que hacemos en la sociedad, cómo se recibe, cómo se valora. Y en el aspecto físico, al principio fue difícil cuando estuvimos en cuarentenados, porque las dimensiones de la casa de cada uno a veces no son las más aptas para entrenarse ni para bailar. Por el espacio en términos de dimensiones y por las condiciones, ¿no? Hay pisos que no son aptos para bailar o que te dañan las articulaciones mucho más que otros, pero creo que todos encontramos la forma de mantenernos activos y quizás acercándonos a otras técnicas que en nuestra cotidianidad anterior no teníamos tan acostumbradas, de repente al yoga, algunas prácticas marciales, a otros tipos de entrenamiento en los que se necesita menos espacios o menos condiciones. Entonces fue raro no estar físicamente explayándote o en contacto con otros. Es muy raro bailar solos, es algo que no hacemos nunca, digamos, muy fuera de lo común. Pero sirvió. Algunas cosas fueron como muy enriquecedoras. Hubo un trabajo más hacia adentro que quizás teníamos pendientes como artistas. Viajante es un solito, que es mi primera creación como creador, como coreógrafo. Empezó en el 2019, fue por invitación de Andrea Aroba a otro ciclo, a un festival también muy lindo que es Ciclos Solos al Mediodía. Y tiene como pauta el ciclo de hace muchos años el despojo escénico como una especie de marco contenedor a todos los solos que se presentan en ese ciclo. Entonces el requisito es no usar más nada que lo que pueda entrar en una mochila, no hay puesta de luces porque es justamente al mediodía, entonces es con la luz natural de la sala de Elmira Agustini. Y con ese principio fue gestándose este solo que tiene mucho que ver conmigo, con mi familia y con la historia de mis amigos, con esto que tiene que ver con migrar y con moverte de un sitio a otro, y que la valija que me acompaña en el solo, que es mi compañera, mi dupla, es la valija con la que efectivamente me mudé a Uruguay cuando me vine ya hace casi 8 años. Es la misma, solo que estéticamente reversionada por la vestuarista, pero versa sobre eso, versa sobre migrar, sobre la partida, sobre la soledad en un nuevo lugar, sobre ese refugio que son las cosas que uno tiene y lleva, que son en realidad las que uno lleva adentro, ¿no? La valija es justamente en un momento del solo, después de intentar cargarla muy pesada, la abro y la valija está vacía. O sea, lo que viene ahí viene conmigo, viene en mi cuerpo, en mi danza. Fue un viaje muy loco porque la preparación fue muy intensa, porque el solo lo creé el mismo año que lo estrené en Solos al Mediodía, y después terminó el 2019 y el 2020 nos agarra sin poder, en mi caso, sin poder llegar al escenario, o sea que todo el 2020 fue un año en el que no me encontré como bailarín en la escena. Entonces el 2021 viene con esta posibilidad de volver a hacer este solo, con todo lo que significa ahora esa valija, ¿no? Y lo que significa volver a estar en escena, y también esto que decía de la motivación, volver a encontrar los porqués, por qué uno baila, por qué uno se fue y por qué uno está acá ahora haciendo lo que hace. Y esto fue una gran oportunidad, fue un encuentro muy lindo, encontrarse con toda la experiencia humana y dancística que dejó un año de no estar en el escenario y volver a bailarlo con el doble de ganas y con todo eso vivido ahí, que sin duda ha generado diferencias con el primer solo, que fue en un contexto muy distinto a esta oportunidad.
Y de esta manera llegamos al final de este programa especial de Sodre en Escena sobre el Festival de Verano de Danza Contemporánea. Nos reencontramos la semana que viene. Thank you.